Bien, libro de Lucas, el Señor Jesús está hablando, palabras, como hemos dicho, no han sido menores, porque están acostumbrados ellos a ver las cosas de una manera, sobre todo los religiosos de su época, que Jesús les diga lo que le está diciendo, les rompe de alguna manera todo su estereotipo de cómo ellos están funcionando. El capítulo de hoy sigue el Señor el Sermón del Monte. Esta es la versión de Lucas, no es la versión de Mateo, y por eso hemos visto algunas cosas diferentes. Y él ha estado diciendo cómo deben comportarse con las personas, y no solamente con los que conocen o son sus amigos, sino con las personas en general, entendiendo que en el mundo hay una cantidad enorme de personas que no son como quisiéramos que fueran. Hoy día vivimos en un mundo en donde hay una cantidad enorme de maldad, pero a pesar de esas cosas, Dios nos invita a tener un corazón. El 36 decía, ustedes deben ser compasivos con todas las personas, así como Dios, su Padre, es compasivo con todos. Pero estoy leyendo la tele, perdón. Es la costumbre, vamos a cambiarla. Y que me dicen, no, ando buscando, no encuentro. Ya, vamos al... Bien. Sed pues misericordioso como también vuestro Padre es misericordioso. Y no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida que aunque os medís, os volverán a medir. Y le decía una parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fue perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buenos frutos, ni árbol malo el que da buenos frutos, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Bueno, Jesús está haciendo cosas, como dije, bien específicas, bien rompiendo los moldes de estas personas, porque si miráramos algunos textos en donde vemos estas cosas hechas realidad, por ejemplo, y vamos a encontrar que lamentablemente muchas veces el pecado de las personas nuestro es pequeño cuando lo miramos en nosotros, pero cuando lo miramos en los demás es enorme. Eso es una normalidad, lamentablemente, que se da en la vida de muchas personas, y aquí se estaba dando también, no necesariamente en los fariseos, perdón, en los discípulos, pero sí en los fariseos, sí en la religión de su época. Ellos eran expertos en hacer cosas como lo que hicieron con la mujer sorprendida en adulterio, porque ellos fueron y la trajeron para que fuera apedreada por la gente. En este caso, ellos la iban a apedrear, pero querían contar con la aprobación de Jesús. Eso es lo que ellos estaban haciendo, buscar la aprobación de Jesús para que culparlo a él y para siempre meterlo a él en problemas, porque la gente estaba hablando muy buenas cosas acerca de él. Y ahí es cuando Jesús les hace ver a ellos que el que estuviese libre de pecado tirara la primera piedra. Y todos sabemos que dice que desde el mayor hasta el menor se fueron yendo. Porque parece que los más viejos eran de alguna manera más conscientes de los pecadores que eran,
y los más jóvenes todavía se creían más o menos bueno hasta que el Señor les descubrió el corazón tan íntimo y les mostró que eran tan pecadores como los viejos. Y no solo allí, sino también hay un ejemplo muy notable también cuando se juzga a esa mujer que fue y derramó un perfume sobre Jesús, ¿se acuerdan? Y se le juzga a ella. Y el Señor Jesús la defiende a ella. Entonces, la idea de esto, y hay que entender, no es que Dios esté diciendo, porque también hay un muy malentendido que las personas piensan de que cuando Dios te invita a hacer esto, no te invita a ti a hacer un juicio de valores, porque sí también hay juicios de valores. Digamos, la Biblia, por ejemplo, si miráramos, yo voy a ir citando, de ahí vamos a mirar algunos textos. Cuando citamos al apóstol Pablo en el libro de los Corintios, con una situación que está pasando en la iglesia, él dice, yo ya juzgué. Ahora, no es que Dios no nos esté llamando a juzgar, no es que Dios nos esté prohibiendo también el que haya por favor a lo mejor un juzgado eclesiástico en donde algunas personas pudieran decir, ¿sabe qué? Hay una situación particular, por ejemplo, voy a poner mi ejemplo, conmigo. Dice la Biblia que deberían haber 2 o 3 testigos, ¿no es cierto?, para que alguien acuse a un anciano. Ahora, en relación a la iglesia, a las personas, no necesariamente hace eso, pero sí la Escritura hace mención de la necesidad de primero una persona ir a hablar con alguien, si esa persona no hace caso, ir con otra, y si no hace ir con otra, y a último traerlo a la iglesia y a lo mejor exponer su pecado delante de la iglesia. Ese es un juicio que hay en la iglesia. Pero lo que Jesús está hablando aquí, y esto es lo importante, es cómo nosotros debemos movernos con respecto a estas cosas. Porque reitero, hasta esta altura, estas personas estaban acostumbradas a que ojo por ojo, diente por diente, estaban acostumbradas. Pero Jesús viene diciéndoles hace rato, más yo os digo. Digamos, ejemplo, cuando él va a seguir más adelante hablando de esto, dice, no es necesario que tú te acuestes con una mujer para ser adúltero. Basta que tú la codicies. Entonces a veces alguno podrá pensar, oh no, porque este pecado. Hay que tener cuidado con eso en realidad. Por eso yo insisto, creo que aquí lo que más está haciendo mención el Señor y también del cuidado. Este es un verso que lo usa mucho la gente del mundo. Cuando dice, no me juzgues, tú no tenés derecho a juzgarme. No está diciendo eso el Señor. No nos está diciendo que tenemos que tener capacidad de discernimiento también. Si uno lee el texto, no lo vamos a ver hoy día entero, pero si uno lee el texto, más abajo está diciendo que claramente hay árboles, ¿no es cierto? Como nos dice el libro de los Hebreos, que hay gente que está produciendo abrojos y espinos. Eso dice Hebreo. Y esa gente está a punto de ¿qué? De ser maldecida. Entonces uno tampoco puede cerrar los ojos ante esa realidad. Uno quisiera que todos estuviéramos a la misma altura. Yo como pastor eso quisiera. Pero también la Biblia dice que hay personas que dan a 30, 60 y 90. Ahora, ¿el ideal cuál es? Es que ojalá el de 30, y no estoy hablando del dar en cuanto al dinero, sino en cuanto a su ser, que no quiera dar 30, que quiera dar 60. Y que a lo mejor no quiera dar 60, quiera dar 100. Digamos, que de verdad quiera entregar su vida completa a Jesucristo. Porque de eso es lo que se trata esto. Entonces, aquí, si uno trae a la memoria ciertas cosas, Dios, a mí me traía mucho todos estos días, era una canción que cantaba mucho tiempo atrás, Dios no quiere misericordia, dice el Señor no quiere juicio. Y cuando uno va para atrás, por ejemplo, cuando Dios le habla al pueblo de Israel, el pueblo de Israel, porque voy a volver a reiterar ciertas cosas, si uno leyó el texto, usted lo leyó conmigo, más abajo le dijo una palabra que a muchos de nosotros no nos gusta. ¿No es cierto? Cuando le dice, por favor, antes de mirar o de juzgar el pecado, que a lo mejor es verdad, puede ser una viga en tu hermano, o a lo mejor puede ser una paja en tu hermano, pero en tu ojo hay una viga. Y se acuerda lo que le dijo, ¿no? Hipócrita, actor. Somos re fáciles para actuar. Somos re fáciles para mostrarnos como buenas personas. Yo siempre lo he dicho. No quiero decirlo de manera equivocada, pero creo que siempre me he presentado delante de usted
tal cual soy, con mis problemas, no me he presentado como un súper espiritual porque no lo soy. Y lo he dicho, no creo en los súper espirituales. Hay gente que se cree espiritual, pero ¿sabe qué? En la práctica lo que demuestra que no es nada espiritual. ¿Por qué? Por lo que yo dije la semana pasada. Y yo sigo viendo eso. Sigo viendo personas que no se niegan a sí mismas. Y no se niegan porque hacen lo que quieren, no lo que Dios les manda a hacer. El Señor dice que la voluntad de Él es buena, agradable y perfecta, pero esa voluntad yo la voy a conocer. ¿Cuándo? Como dice Romanos 12, cuando yo me presente ante Dios, como dice ahí, como un cordero, para ser quemado, sacrificado. Luego Dios va a recién venir a mí a contarme ciertas o otras cosas más. Presentado vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Yo vuelvo a insistir, hay muchas personas que están privándose de muchas cosas, simplemente, ¿por qué? Por lo que yo dije la semana pasada, no quiero volver a decirlo de la misma manera. ¿Se acuerdan? Yo les decía los choros espirituales, porque lamentablemente esos choros espirituales siguen existiendo y parándose ahí como se paran los choros de ahí de ese hombre, de ese chiste. Entonces, pero ¿qué es lo que interesante? Vuelvo a reiterar, cuando aquí le dice a ellos y les llama de esa manera hipócrita. El pueblo de Israel tenía una particularidad. Y la particularidad era que ellos seguían haciendo cosas, acuérdense, voy a traer la memoria. Templo de Dios, templo de Dios, templo de Dios, templo de Dios, decían ellos, bastaba. O decían, no está pasando nada malo, tan terrible. Isaías capítulo 1, todo el capítulo habla del estado de ellos, porque lamentablemente muchas veces, tal como esto, el estado que uno se ve a sí mismo no lo ve tan malo, pero cuando mira al prójimo lo ve horrible. En este caso, estas personas seguían haciendo ciertas cosas. Porque si usted lee el texto dice, aburrido estoy de vuestras fiestas, aburrido estoy de esto, de ustedes. Y él le ha dado toda una declaración acerca de ellos. Y le dice, ¿por qué? Porque ustedes, a pesar de que hagan todo esto, se han olvidado de lo más esencial. Es como cuando uno va para adelante y le dice a ellos mismos, ustedes hacen esto, o cuando hablan del diezmar el enel, bla, 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 pero ¿de qué se han olvidado? Entonces, eso es lo que uno no tiene que olvidar. ¿A qué Dios nos ha llamado? ¿A qué nos ha hecho a nosotros? Yo vuelvo a reiterar una de las cosas que yo aprendí de mi pastor, y puedo decir que lo escuché, más de alguna vez estuve en su iglesia, Pastor Charles. No es solo para mí un libro, no son solo libros, yo estuve y escuché a él decir muchas cosas. Y él decía claramente que él prefería equivocarse del lado de la gracia que del lado de ¿qué? Y eso es lo que nosotros tenemos que movernos a nosotros. Por eso aquí cuando dice esto, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Por qué? Porque lo que está pensando Dios es lo que yo les digo con anterioridad, lo que decía Oseas 6:6, misericordia quiero y no juicio. Eso es lo que Dios anda buscando de nosotros. Cuando uno trae a la memoria los reclamos de Dios hacia Israel y los reclamos de Dios a la iglesia primitiva luego de 100 años aproximadamente, perdón, 30 años, no 100 años, 30 años, porque 30 años, ¿saben? No es mucho tiempo. Yo ya llevo 43 años en el Señor. Entonces 30 años es poco tiempo. Y en 30 años esa iglesia, ¿qué dejó? Su primer amor. Pero es una iglesia que hacía muchas cosas. Porque usted la mira, hacía muchas cosas. Pero esas cosas ya no las hacía. No tenía la motivación que tenían en algún comienzo y que hemos hablado todo este tiempo. Que es lo que es por amor. ¿Por amor a quién primero? A Dios. Porque las cosas deben ser por amor a Dios. Y luego por amor a las personas. Entonces él les reclama a ellos esto de que ellos han dejado su primer amor.
¿Por qué razón? Porque se han transformado en personas y en iglesias que realmente Dios no quiere que sean. ¿Por qué? Porque lo más importante de esto, ¿saben qué? Vuelvo a reiterar, es el amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. Y el reclamo que hace Dios, yo lo decía el otro día, y todos lo saben, Jeremías 2, dices, ¿saben qué pasó con tu amor del desposorio? Y yo les decía un lunes a algunos, es como ese amor de matrimonio, ¿no es cierto? Esos besos, perdónenme la expresión, esos besos jugosos así que le dabas a tu mujer y que la abrazaba. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó con ese amor de ese momento, de esa pasión? Ah, no, que estamos más viejitos, estamos más... ¿Sabe qué? En Cristo nosotros no debiéramos ni siquiera pensar eso. En Cristo, ¿qué debiéramos pensar? Como dice él, los jóvenes se cansan, flaquean y se fatigan, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Serán como qué? Como... Eso es lo que Dios quiere, que esa sea nuestra forma de terminar de alguna manera el camino, de terminar nuestra vida en Cristo, recordando las palabras del propio apóstol Pablo en Mateo, en en Corintios 13, cuando habla del amor. ¿Y cómo es el amor? Entonces, de eso es lo que está hablando aquí el Señor. ¿Por qué? Porque de alguna manera nuestro ministerio, que ellos sepan, no es un ministerio de condenación. Dios no nos ha llamado a condenar a nadie. Al contrario, dice que debemos tener mucho cuidado cuando nos ponemos en un lugar de juez. Lo que está hablando aquí es eso: no juzguéis para que no seáis juzgados, no condenéis para que no seáis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará mucho, buena, apretada, medida, remecida, darán en vuestro regazo, porque con la medida con que os medís, os volverán a medir. Entonces, lo que tú tienes que tener claro, y yo tengo que tener claro, es realmente lo que ha dicho en el texto anterior. Tú y yo recibimos de Dios misericordia, y tú y yo lo que debemos dar es misericordia. Y eso es lo importante aquí. Entonces, nosotros tenemos un ministerio, y no es un ministerio de condenación, es un ministerio de reconciliación. Fíjense que el apóstol en Santiago, el capítulo 6 también de Gálatas, ¿qué hace presente la Escritura? El apóstol hace presente que cuando nosotros hacemos volver del mal camino a una persona, ¿qué es lo que pasa? Cubrimos multitud de pecados. Gálatas 6:1 dice que si yo veo a alguien cometer pecado, tengo que ir y ministrarlo teniendo en cuenta que alguna vez me puede pasar a mí y yo necesito que alguien venga y me ministre. Creo que lo más triste es que nos abandonemos unos a otros. Ahora, ¿qué sucede? Porque hay una situación, esa es la situación que Dios desea, pero hay una situación opuesta, que es la que está en el mismo libro de Gálatas, cuando dice, pero si os mordéis unos a otros y os consumís unos a otros. Dios no nos ha llamado a eso. Dios nos ha llamado a lo que vuelvo a reiterar. No nos llama ni a juzgar, no nos llama menos a condenar. Porque muchas veces cuando uno juzga, condena. Y nosotros no debiéramos querer eso. ¿Por qué razón? Porque eso no es lo que Dios quiere. Cuando yo leo la Biblia, y usted la ha leído tanto como yo, seguramente, la Biblia dice que Dios no quiere la condenación de nadie. ¿O quiere la condenación? Muchos se van a condenar solos. Muchos se van a ir al lugar de tormento y luego van a ser sacados, pero no porque Dios los quiere condenar, porque se condenan solos. ¿Y por qué se condenan solos? Porque no quieren venir a la luz, porque no quieren venir a la verdad, porque no quieren recibir el mensaje o porque no quieren recibir el perdón. Si yo el día de ayer estábamos haciendo eso con Diego, y yo salí a barrer el patio para que hoy día no encontraran tan sucio, porque a veces es terrible como encuentran en la mañana allá afuera, donde estaba más limpio, ¿no habrán hoy día en la mañana? Y vino el hermano de Winton, que yo trabajé con él de mecánico, siempre se me acerca. Y su esposa va a la iglesia. Y empecé a ministrarle. Y pude predicarle a Jesús y recibió a Jesús. Yo le dije a él, ¿sabe qué? Ahora en el cielo hay fiesta. Eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere la condenación, vuelvo a reiterar, pero a lo mejor él podría haberme rechazado. Y el problema no es mío, es de él. Por eso dice, el que tiene al Hijo,
tiene la vida, y el que no tiene al Hijo, la ira de Dios está sobre él. Entonces, por eso reitero, Dios, a esto es lo que nos invita a nosotros, porque Dios no quiere que ninguno sea condenado, no quiere la muerte del pecador. Ahora, algo interesante, reitero lo que dije al principio, esto no anula los juicios eclesiásticos. Pero también en los juicios eclesiásticos que hay una razón. Hay una razón, una razón que es la fomentar. Yo en más de alguna ocasión, algunos lo saben, he tenido que pedirle personas que abandonen la iglesia. Han sido 2 personas solamente. Pero mi intención nunca ha sido, y creo que todo este tiempo lo he predicado, que la persona vaya y siga lo suyo y se vaya a otra iglesia. Y no estoy hablando de nadie de aquí, por favor, nadie piense que son otros ejemplos que hay de personas que salieron de aquí y se fueron a otra iglesia, pero no solucionaron su problema. ¿Me entienden lo que le estoy diciendo, no? Es como este hombre de 1 Corintios 5 y después 2 Corintios. Ese joven que se acostaba con su mamá, con su madrastra, estando su papá vivo. De la iglesia de Corinto le pidieron que se fuera. ¿Y qué vas a hacer si hubiera ido a Éfeso o a otro lugar? A lo mejor hubiera seguido en lo mismo. Pero no siguió en lo mismo. Y eso es lo interesante, que cuando la gente cambia, también tenemos que creer en su cambio. Porque la propia Biblia, yo hoy día voy a ir así, el propio texto que usted lee en 2 Corintios, dice el apóstol Pablo que por favor le pongan mucha atención a ese joven, porque no sea que sea consumido de qué, de demasiada tristeza, porque lo que hizo no fue bueno, fue horrible, pero se arrepintió. ¿No? Yo te puedo hacer una pregunta si no has hecho nada horrible en tu vida. ¿Y qué has recibido? De Dios. Perdón. Misericordia. Entonces, de eso es lo que se trata esto. Ahora, la Escritura es tremendamente clara. ¿Por qué? Porque al punto que llega la propia Escritura, en el libro de Timoteo 5:20 al 25, dice, ¿qué pasa con aquellas personas que persisten en pecar? Porque la Biblia habla de eso también. O habla de aquellas personas, por ejemplo, que tú te das cuenta que son los que andan murmurando o rompiendo la unidad. Cuando tú ves personas, así me dice a mí como pastor, llámalo, repréndelo 1 o 2 veces y la tercera, ¿sabe qué? Échalos. Porque no sirven. Y no son mis palabras. Por favor, a mí no me miren. Si tienen problemas, hablen con el que hizo el libro. Porque esa es la verdad. Entonces Dios nos llama a cosas totalmente diferentes. Dios nos llama, el corazón de esto está muy claro. ¿Saben dónde? En el mismo mensaje que estaba dando el Señor, en el verso 31 del capítulo 6. Dice, así también vosotros haced con ellos. De alguna manera lo que está diciendo el Señor, que lo que tú quieres que hagan contigo, es lo que tú tienes que hacer con ¿quién? Con los demás. Para mí lo que me gusta tanto cuando el Señor habla en positivo, dice, haz. Nuestra vida debe ser en este tipo de cosas, en este tipo de situaciones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros si queremos cosechar lo que está diciendo el Señor, tenemos que sembrar. Y dice que si tú y yo hacemos el amar, vuelvo a reiterar aquí, yo puedo amar a mi hijo, ahí tenemos se me olvidan los nombres, está con su bebé ahí, ¿no es cierto? Y puede llorar, a lo mejor y la va a aguantar, pero a lo mejor si le pasara un hijo ajeno, ¿la aguantaría? ¿Tú aguantarías un hijo ajeno? Así, cabrón pesado. Ese es un ejemplo a lo mejor burdo, pero es un ejemplo real, pues. A eso es lo que Dios nos llama, es amar a ese punto. De amar a esa gente que en la práctica todos nosotros debiéramos, no sé, pero Dios dice, no. Entonces, ¿por qué? Y yo lo decía la semana pasada, porque lo que hay que entender, que tú y yo, lo que somos en este mundo, ya lo dijimos la semana pasada, somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. La gente tiene que mirarnos y cuando nos vea, no tiene que venir y golpearnos en la espalda, sino que tiene que mirar al cielo y decir, realmente este hombre, esta mujer son hombres de Dios.
Hay algo diferente en ellos. Eso es lo que Dios busca. Entonces, por eso reitero aquí, uno tiene que tener cuidado con respecto a esto. Ahora, algo interesante, uno tiene que tener cuidado también con las cosas que nos dice el Señor con respecto a cosas tan sencillas a veces, es que es el perdón. Voy a leer nuevamente, dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Por favor recuerden, en Santiago 5 dice que el único que puede juzgar, ¿quién es? Dios. Porque estamos hablando de condenación. La gente que se coloca ahí para condenar. No, Dios no nos ha llamado a eso. Dice, y perdonad para que seréis perdonados. Ahora, esto no es algo menor, no se puede minimizar. Hay mucha gente que si yo no puedo perdonar a fulano. No, lo que me hizo fue demasiado grande. Yo te digo una sola cosa, lo que tú has hecho con Dios sí que es grande. Y Dios sí te perdonó. Entonces Dios nos invita a nosotros a perdonar, y vuelvo a reiterar, no lo podemos minimizar. ¿Por qué razón? El Señor Jesús en el libro de Mateo, Él se extendió un poco en esto cuando ellos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y Él le dijo, y al final le dice algo, perdonad, porque si ustedes no perdonan, vuestro Padre no los puede perdonar. Entonces, si yo tengo en mi corazón lo que sea, algún rencor, recuerden, yo no voy a irme por esos textos, porque ustedes los conocen de memoria. Cuando Pablo le dice a los colosenses, a los efesios, a los gálatas, le da una tremenda lista, más allá de los pecados, a lo mejor que podemos nosotros mencionar, que habla de la ira, del enojo, del rencor. Que cualquiera dice, no, pues si soy humano. Sí, somos humanos, pero por sobre todo somos hijos de Dios. Y tenemos un modelo y tenemos un padre. Y por sobre todo quiero reiterar algo, vamos a casa. Jesús se fue a preparar lugar para que donde Él está nosotros estemos. Dice que ningún pecador va a estar allí. Yo no quiero ser pecador. Por eso tengo que ir todos los días aquí a pedirle perdón, a pedirle misericordia. Y por eso tenemos que dar misericordia y tener cuidado. Vuelvo a reiterar cuando nos ponemos en esta posición. ¿Por qué? Porque Él dice que si tú no perdonas, difícil para Él poder perdonar. Entonces, Jesús aplica esto de esta manera tan clara. Piensen en todas esas personas que dicen tener rencor con alguien y dicen, no, pues yo voy a la iglesia, yo hago esto y esto otro, y yo lo he dicho tantas veces y puede parecer loco. Pero esa gente, todos los pecados que han pedido perdón, no sé, tienes problemas con alguien hace 20 años. No. Hace 20 años que tú estás diciendo a Dios, perdóname, y Dios dice, está cerrada la puerta, amigo, amiga, está cerrada la puerta. La puerta se va a abrir cuando tú perdones a fulano, a sultano, a mengano. La puerta se va a abrir cuando tú... Y eso no es menor, ¿no? Entonces nosotros a veces minimizamos las cosas. Yo reitero, Dios nos llama, lo decíamos el otro día, cuando decíamos el apóstol Pablo, y que siempre nos quedábamos en la primera parte. ¿Se acuerdan? Decíamos, no es que yo lo haya logrado. Yo tampoco lo he logrado. Pero él dice, pero prosigo. ¿A qué? A la perfección. Quiero proseguir a ser como Cristo. Quiero cantar la canción que cantamos alguna vez. Ayúdame, Cristo. Porque quiero ser como Cristo. No es fácil. ¿Saben? El Satanás es tan tremendo. Satanás es horrible. Y el domingo o el miércoles yo me bajé de aquí y alguien me dijo una sola cosa. Me partió el corazón. No me dijo nada malo en el sentido... Pero me partió el corazón y yo, ¿sabes qué? Me dan ganas de irme. Yo digo, no, voy mal a la iglesia. El Margarita me costó 2 días levantarme. Una palabra tan suave, pero no había amor. No había amor, no había amor. Era una crítica que podía haber sido constructiva. De la manera en que se me dijo. Y yo le digo en serio, entonces es re fácil partir el corazón de la gente. Y yo le digo, al menos nuestros corazones, el de Margarita y el mío, han sido partidos muchas veces, aunque usted no lo cree. Han sido hechos pedazos. Y es fácil hacer pedazo el corazón. Por eso yo decía, es fácil cuando la gente se mantiene en su posición. Esos que dicen, no, yo hago lo que yo quiero. Esa es maldad.
Ese es Satanás que está detrás, animando a las personas a hacer eso, a no negarse a sí mismos. Entonces Dios nos anima a eso, nos anima a que perdonemos, a que amemos, a que no juzguemos. Y Dios es el que tiene que hacerse cargo de las cosas que a veces son más complejas. Por eso dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medid, os volverán a medir. ¿Recuerdan lo que nos decía atrás? Que nos decía que den al que te pida. De repente tú lo ves en la calle, por ejemplo, aquí lo que nos pasó, que yo tuve que pedir disculpas a ustedes con el famoso, ¿dónde está la Nora? Claudio. Con el flaco alto ese. Claudio. Con el Claudio. Dios tocó ya. El otro día vino él, se acercó a mí afuera, me dijo, ya, ¿qué me pasa? Yo le dije, pasa. ¿Qué es fácil de repente uno enojarse por cosas y pensar que uno tiene la razón? Pero Dios nos dice que debemos dar y aún, ¿saben? Alguien me gustó mucho que decía, y claro, y si me pide, pero yo sé que la va a gastar en droga. Bueno, no le di lo que te pide, dale menos, pero dale. El asunto es de ellos, no es de uno. Pero Dios quiere eso y vuelvo a reiterar. ¿Y sabe qué? El texto, ¿sabe de qué es lo que habla el texto aquí? A los que les gusta el mate. ¿Usted echa el mate suelto? ¿Qué se hace con el mate? Se aprieta, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Dígame que sí, pues. Los materos, ¿dónde están los materos aquí? No, pues hay gente que lo aprieta. Es lo mismo que tú no sé, así, apretar, es como pescar el coso y es como, ¿has visto esa cafetera que tú bajas el café, el café francés, esa cafetera, que tú lo comprimes? ¿De qué está hablando? Digo, ojalá tú dieras así, ¿para qué? Para que tú también recibas de la misma manera. Entonces, si damos amor, ¿qué vamos a recibir? Amor. Si damos lo que sea, Dios nos va a devolver. Y por favor, yo alguna vez le he dicho, hay gente que sí, yo sé que en el cielo, yo les doy testimonio que no es en el cielo. En el cielo sin duda, pero también aquí. Y se lo digo por experiencia propia. Jesús, y se lo dijo a Pedro. Pedro le dijo un día, le reclamó. Le dijo, Señor, y él dijo, tranquilo, Pedro, 100 veces más arriba y 100 veces más, ¿cuánto? Aquí. Pero por eso es importante creer. Rebosando harán vuestro regazo, porque con la misma medida que os medís, os volverán a medir. Vuelvo a mencionar, que yo soy muy severo con alguien. Está bien, dice Dios, no tengo problema. Pero cuando te toque a ti, aguántame. De eso se trata esto. Si yo juzgo de una manera rápida y condeno de una manera rápida, dice, ya, cuando te toque a ti, por favor no llores. Esa es la idea que hay aquí. Y le decía una parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, más todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Pero vuelvo a reiterar, lo que más hay aquí es esto. Dios lo primero que quiere es que tratemos con nuestra propia vida. Nosotros todos necesitamos tratar con nuestra propia vida en el Señor, rogarle al Señor que nos ayude, porque en la medida que podamos hacer eso y que seamos consecuentes, vamos a poder ir y ayudar de verdad a los demás. ¿Saben? Esto es tan sencillo cuando uno puede decirle a alguien, ¿sabes? Te doy un consejo. ¿Sabes por qué te doy este consejo? Porque yo estuve en ese camino. Yo sé hacia dónde va. Yo sé cuál es el final de eso. Y eso es lo que Dios más quiere. Entonces, y vuelvo a reiterar, creo que lo más tremendo es que nos puedan tratar a nosotros ¿de qué? De actores. De hipócritas. Ahora recuerden que ante el Señor, nuestro corazón, ¿cómo estamos delante del Señor? Desnudo, dice. Conoce todo. Tu levantar, tu acostar, lo que piensas, y aún lo que piensas que no has pensado.
Dice que antes que salga la palabra de tu boca, Dios ya está, si ya te conoce, ya sabe lo que vas a decir. Pero el ánimo es ese, mis hermanos, el ánimo, sobre todo, Dios nos llama a ser misericordiosos. Quiero leer un texto en Colosenses, el capítulo 3, verso 12 al 17. Lo primero que dice el primer texto es: si habéis resucitado, buscar las cosas de arriba, ¿ya? Porque habemos muertos de morir lo antiguo. Sigue hablando un montón de cosas ahí. Y luego dice: vestíos. Yo creo que todos hoy día se levantaron en la mañana y dijeron: ay, ¿qué pinta me pongo? Algunos se preocupan más que otros. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, separados, amados. ¿Por quién? Por Dios. De entrañable misericordia. De una misericordia que sale desde las entrañas, de adentro. De ese Pablo habla del amor, de benignidad. ¿Qué es lo que es la benignidad de 1 Corintios 13? Bien pensado. A mí me gusta, yo conozco a varios que son tremendamente bien pensados. Hay otros que conozco que son tremendamente mal pensados. Que al tiro dicen cosas. Pero yo conozco a algunos que son muy bien pensados. No. Me encantan. De verdad. Dice: amado, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad. Es como lo que decía Pablo a los corintios cuando estos eran orgullosos y arrogantes con todo, los dones espirituales, las cosas materiales, lo que fuera. Y él le dice: hey, perdón, ¿quién te dio todo eso? Dios. Entonces, ¿de qué te jactas? ¿O tú crees? Y esto es tremendamente importante. Hay que tener mucho cuidado porque Dios le da a los justos y a los injustos, ¿o no? Hace llover sobre buenos y sobre malos. Uno tiene que tener cuidado, como que si fuéramos muy especiales, por eso Dios te dio. No. Te miró con misericordia, simplemente, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonando unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, ay, no, ¿para qué lo negáis? Dice: si tuviera queja contra otro, dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que mismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo muere en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos, cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra, de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Lo que más me gusta a mí de todo esto que está ahí, de tantas cosas, dice, sobre todo estas cosas, vestidos de ¿qué? De amor, que es el vínculo perfecto. Y lo más tremendo, si tienes alguna queja contra otra y que es verdad, de la manera que Cristo te perdonó, así también hacerlo vosotros. No se olviden nunca del ejemplo magno que puso Jesús acerca de gente que recibe perdón, pero que no da perdón. Le gusta el perdón, como decimos en buen chileno, le gusta la parte ancha para él y la parte angosta para los demás. Uno peca, no, si mi pecado no es tan grande. El del otro es horrible. No, mis hermanos, los pecados son todos iguales delante de Dios y uno tiene que tener mucho cuidado con eso. Y vuelvo a reiterar, el único juez que hay aquí se llama Dios. Nosotros tenemos que animarnos, tenemos que ayudarnos, y vuelvo a reiterar, y si usted sabe que alguno persiste en pecar, bueno, como dice la Escritura, vaya de nuevo y hable con la persona, y esperando que la persona deje de hacerlo en algún momento, ¿no? Dios, si no, Dios va a tener que hacer otra forma, pero nuestra actitud debe ser esa. Y yo vuelvo a reiterar, yo creo que lo más tremendo de lo que hay aquí es querer de que alguna persona sea condenada. Vuelvo a reiterar, Dios no quiere eso. Ahora, eso no significa que van miles de personas al infierno, al lugar de tormento,
pero van porque ellos quisieron, no porque Dios no los amó. Porque Dios demostró su amor, ¿dónde? Mandando a su Hijo a morir en la cruz. Digamos, no hay mayor amor que ese. Y dice que lo mandó a morir en la cruz cuando éramos, ¿qué? Pecadores. Si ni siquiera a mí no me mandó, yo llegué, yo lo he dicho siempre, 2 anfetaminas en mi cuerpo, droga, alcohol, marihuana, hablando platillos voladores. Pero a mí Dios no me mandó de vuelta a tu casa, me dijo, ¿sabes que ándate a la casa cuando estés limpio, sobrio? Ven a hablar conmigo. No, ese día me recibió en esa condición, como yo digo, de Jueces 3. Claro, fue cambiando mi vida, está cambiando mi vida. Pero uno, vuelvo a reiterar, el ánimo es ese, que así como Cristo nos perdonó y nos perdona y nos perdonará, así es como tenemos que seguir caminando nosotros hacia adelante. Y reitero, haciendo lo que Él nos invita a hacer en todos los aspectos, en todos los aspectos. Y vuelvo a decir, el llamado más grande que tenemos es amar y sobre todo, como dice, edificados unos a otros mientras el día se acerca. Hoy puede ser el último día en este planeta, nuestro o de todos. Y lo mejor, como voy a reiterar el mismo texto, retén lo que tienes para que ninguno tome, ¿qué? Tu corona. Yo quiero llegar al cielo, que Dios me diga, buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, toma, ahí está tu corona. Yo lo único que quiero recibir del Señor y nada más. Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu favor. Oramos para que de verdad nos des un gran amor, nos inundes con tu amor, Señor. Como dice su palabra, Dios, que el fruto del Espíritu es amor. Y ese amor que estás pidiéndonos a nosotros hoy día, ese amor incondicional, ese amor que no pone condiciones, ese amor ágape, Señor. Ese amor que ama a pesar de que nos puedan dañar. Ese amor que ama, o ese corazón que ama, o esa persona que ama, a pesar de que nos puedan partir el corazón, Señor. Ayúdanos, bendito Dios, danos de ese amor tuyo, Señor, danos de esa misericordia tuya. Y ayúdanos a traer a nuestra memoria, Señor, cada día lo bueno que eres tú con nosotros, Señor. Gracias, Dios, por amarnos de la manera en que nos ama y pedimos de que tú sigas haciendo el trabajo en nosotros, Señor, que tú sigas llevando a cabo ese proceso de construcción y ayúdanos a desear lo que deseaba el apóstol, Señor, llegar a la madurez o llegar a la perfección en el buen sentido de la palabra. Señor, ayúdanos, ten misericordia, Padre. Te lo pedimos, te lo rogamos, te lo agradecemos todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga mucho.